Esta vez abordaremos el tema cómo implementar sistemas de monitoreo continuo para centros de engorda salmonero con estándar SMA, eviten multas y sanciones ambientales. En esta actividad participarán los seniors de EcoChile, Mario Rué, ingeniero ambiental y abogado, Daniel Ruiz, ingeniero ambiental y magíster en asentamientos humanos, medio ambiente, y el socio gerente de Ocean Service, Felipe Ríos, ingeniero oceanólogo y doctor en oceanografía. Comenzaremos con, primero, Mario Rueda, quien comentará aspectos normativos y de la instrucción de la SMA. Luego, Felipe Ríos, quien abordará sobre adquisición de datos en el marco de esta instrucción. Y finalmente, Daniel Ruiz, quien presentará un desarrollo tecnológico de ECOS para dar cumplimiento con los requerimientos de la superintendencia. La modalidad será de 15 minutos por cada exposición y posteriormente se realizará una ronda de preguntas a través del chat o a través de audio. De parte de EcoChile les damos a todos las gracias por su participación y los invito a dejar en silencio sus audios. Los dejo a continuación con el señor abogado Mario Arrué. Hola, buen día, los saludo a todas y a todas. Me comentaban que se veía bien la presentación, así que vamos a partir. Básicamente esta primera parte tiene que ver con comentarles a ustedes y los alcances, los plazos y las obligaciones que genera esta nueva instrucción que emitió la Superintendencia del Medio Ambiente, que obliga a los centros de engorda de salmones a reportar en forma continua sus parámetros, ¿ya? Parámetros de oxígeno, salinidad, y ahí lo vamos a ir viendo durante la presentación, ¿ya? Básicamente, esto es una instrucción que salió publicada el 18 de agosto en el Diario Oficial, de manera tal que ya se entiende pública para todos los efectos legales y por lo tanto aplicable a quienes les aplican, ¿ya? Esta resolución se emitió en el marco de las facultades que tiene la superintendencia para coordinar y organizar en la fiscalización de los distintos instrumentos de carácter ambiental que regulan a las empresas, ¿ya? Y también la superintendencia tiene la facultad de requerir a los regulados la información y datos para poder llevar a cabo el seguimiento ambiental de los proyectos. Entonces, a veces a nosotros nos preguntan si es que efectivamente la superintendencia tiene o no facultades para estar requiriendo información a los titulares de los proyectos, y la respuesta es que sí. De acuerdo a la ley orgánica de la superintendencia, particularmente en el artículo 3º, ahí se indica cuáles son las facultades de la superintendencia. Entre otras está el requerir información a los titulares de los proyectos en cuanto a sus variables operacionales y otros parámetros, de manera tal que el no acatamiento de esas instrucciones también puede conllevar una infracción, cuestión que vamos a analizar en unos minutos, ¿ya? Entonces, bueno, este requerimiento de información se sustenta en la necesidad, como dice la SUPER, de tener información pertinente y oportuna para adoptar medidas que correspondan, y en particular de detectar desviaciones o irregularidades o impactos ambientales no previstos en los centros de engorda de salmones. En otras palabras, la información que estén reportando los centros de cultivo, los centros de engorda, ¿cierto?, van a ser tomadas en cuenta para efectos de detectar posibles desviaciones del cumplimiento ambiental, de manera tal que efectivamente esta información puede ser usada en su contra, ¿ya? Eso es un poco el mensaje que queremos transmitir. Además, esta información puede ser usada para determinar los programas de fiscalización de la superintendencia anuales. Ustedes saben que la superintendencia anualmente programa las fiscalizaciones, de suerte tal que la información que se recoja de estos monitoreos en línea de estas variables que vamos a comentar, efectivamente puede determinar o no en que un centro de engorda se priorice en la fiscalización del año que viene, ¿ya? Atendido básicamente al comportamiento que tenga, ¿ya? Bueno, esta instrucción se emite en base al resultado de una mesa técnica que se llevó a cabo, como la misma resolución lo dice, donde participó el Cernapesca, la Subpesca, Director de Mar, y los representantes de la empresa, en este caso Intensal, el Instituto Tecnológico del Salmón, Chile, ¿ya? Como les decía, fue publicada en el Diario Oficial del día 18 de agosto del 2020. Para todos los efectos ya se encuentra vigente y en aplicación. Bien, y pasando ya a lo que establece esta resolución en concreto, primero hay que distinguir a quienes les aplica y a quienes no les aplica, ¿ya? Y la resolución es clara en señalar que esta obligación le aplica a todos los centros de engorda de salmones que tengan RCA, ya sea en la actualidad o que la vayan a tener en el futuro, ¿ya? Es decir, si el proyecto no cuenta con RCA por no requerirlo, por ser previo al CIA o por no cumplir con las características que lo
que impliquen que tengan que tener una RCA, esta instrucción no les aplica, ¿ya? Y a quienes tengan RCA les aplica en forma gradual, ¿ya? Un poco haciendo eco del principio de gradualidad que impera en nuestra legislación ambiental chilena, le aplica solamente a algunos centros en una primera etapa, y vamos a conversar a cuáles, y en una segunda etapa a todos los demás, ¿ya? Pero lo importante acá es que le aplica solamente a aquellos proyectos que cuenten con RCA y que constituyan naturalmente centros de engorda de salmones, ¿ya? Y básicamente establece tres obligaciones. En concreto, si uno revisa la resolución más en detalle, te puedes dar cuenta que son tres grandes ámbitos. Uno es la inscripción en el catastro de la SMA de los datos del centro. El otro es instalar los equipos que te permitan hacer este monitoreo en línea y conectarlos con la Superintendencia del Medio Ambiente. Y por último, comenzar a transmitir los datos, ¿ya? ¿Cuáles parámetros? Como comentamos anteriormente, el oxígeno disuelto en la columna de agua, la salinidad y la temperatura. ¿Por qué estos parámetros? Bueno, porque la Superintendencia argumenta en su resolución que son los parámetros que permiten evaluar si hay una alteración significativa o no de la calidad del medio ambiente acuícola, ¿ya? Por lo tanto, esos son los parámetros que se van a tener que monitorear. Entonces, vamos a pasar ahora en detalle a conversar qué es lo que implica la inscripción, luego la instalación y la transmisión de los datos. En primer lugar, la resolución dice que hay que inscribirse en el módulo de catastro de la SMA, incorporando todos los datos del titular, de la unidad fiscalizable y del sitio de concesión, ¿ya? Ahí la superintendencia va a poner a disposición, porque efectivamente esta instrucción no es nueva, o sea, ha aplicado para otros rubros, por ejemplo, para la calidad del aire, también la superintendencia ha puesto la obligación de monitorear en línea ciertos parámetros, de manera tal que ya tienen sistemas tecnológicos que permitan introducirse en un catastro, que ellos lo van a publicar, dando cuenta de que existe el centro, cuáles son los datos del titular, cuál es el sitio de concesión, en fin, ¿ya? ¿Y cuál es el plazo para inscribirse? Esta es la primera etapa de la instrucción. El plazo para inscribirse es de 2 meses, como indica ahí la lámina, para todos los centros de engorda de salmones, estén o no afectos a la priorización que determinó la superintendencia en esta misma resolución que vamos a comentar en unos minutos más. Entonces, para cualquier centro que hoy día tenga una RCA vigente, el plazo para inscribirse en el módulo de registro de la RCA, de la SMA, es de 2 meses, cuestión que expira el 18 de octubre, contando la fecha de publicación de esta instrucción en el diario oficial, que fue, como les comenté, el 18 de agosto, por lo tanto, 18 de agosto, 18 de septiembre, 18 de octubre. Ese es el plazo límite para inscribirse, ¿ya? Una cuestión importante es que los que tengan una RCA de forma posterior a la publicación de esta instrucción, vale decir, después del 18 de agosto, ¿cierto?, deben inscribirse en este sistema de catastro de forma previa al inicio de la ejecución del proyecto, ¿ya? ¿Cuál es la ejecución del proyecto? Lo que hayan declarado en el proceso de evaluación ambiental, porque uno de los contenidos de la declaración efectivamente es la indicación de cuál es el inicio de la ejecución del proyecto, que básicamente es la primera obra de la construcción, ¿ya? Entonces, antes de cualquier obra, de acuerdo a lo que hayan estipulado básicamente en la RCA, tienen que inscribirse en este módulo. Dice la resolución también que en casos excepcionales se podrá autorizar que se postergue este plazo de inscripción, ¿ya? En base a circunstancias excepcionales, que cuestiones que deben acreditarse a la Superintendencia del Medio Ambiente. Por ejemplo, a mí se me ocurre una circunstancia excepcionales que el proyecto nunca se ejecutó, por ejemplo. Entonces, efectivamente, el plazo no corre. La segunda obligación, esto lo vamos a ver más bien rápido para que pasemos a las materias técnicas después, tiene que ver con instalar los sistemas de monitoreo para reportar estos parámetros de oxígeno suelto, de temperatura y salinidad, completar la conexión y comenzar a transmitir los datos, ¿ya? Ese es básicamente el segundo granito de esta resolución. Primero era inscribirse, la superintendencia va a validar esos datos y después en ese periodo también hay que instalar los equipos de monitoreo y conectarlos a la superintendencia del medio ambiente. ¿Cuáles son los plazos para esta obligación de tener los equipos instalados? Los centros de engorda de salmones que están en la tabla 1, ya los vamos a comentar, que son los que están priorizados, tienen 2 meses después del vencimiento del plazo para la inscripción. Dijimos que el plazo para la inscripción en la lámina anterior era el 18 de octubre, por lo tanto, el plazo para que estén todos los equipos conectados y transmitiendo en línea para estos centros de la tabla 1 es el 18 de diciembre del 2020. Les voy a mostrar enseguida cuáles son los centros que están priorizados. ¿Por qué se priorizaron estos centros? Bueno, la superintendencia dice ahí que son centros de engorda que tienen un inicio reciente, que están en sectores donde hay alta concentración de centros de cultivo, donde son aquellos que tienen buena accesibilidad geográfica, que tienen buena conectividad a sistemas en línea, por ejemplo,
que tengan determinados volúmenes de producción entre 2.500 y 20.000 salmones, perdón. Quise decir eso. Y que además hayan sido objeto de denuncia. Entonces, cualquiera de los que estén en esta tabla tiene alguna de las circunstancias que les he mencionado, por lo tanto, efectivamente están priorizados. ¿Cuál es la diferencia de los demás? Es que tienen que conectarse antes. ¿Cuándo antes? El 18 de diciembre del 2020. ¿Ya? Los demás centros de engorda de salmones que cuenten con RCA y que no estén dentro de la tabla 1 tienen 8 meses para conectarse después del vencimiento del plazo de la inscripción, es decir, 8 meses después del 18 de octubre, que es el 18 de junio del 2021. Entonces, esos son los dos plazos fatales. Primero la inscripción, 18 de octubre, después plazo de conexión para los que estén priorizados, 18 de diciembre, y todos los demás que cuenten con RCA, el 18 de junio del próximo año. Los que obtengan la RCA en forma posterior a la instrucción, que son los mismos que dijimos que tenían que inscribirse antes de iniciar la ejecución, tienen que completar la conexión y empezar a reportar antes del inicio de la fase de operación, ¿ya? De acuerdo a lo que hayan declarado efectivamente. O sea, entonces, antes de iniciar la fase de operación, tienen que tener todos los equipos instalados y ya conectados con la superintendencia para comenzar la transmisión. Finalmente, esto es importante también mencionarlo, los plazos contenidos en esta resolución no modifican ni amplían los plazos contenidos en las resoluciones de calificación ambiental que tenga cada centro, de forma tal que si el centro exige la resolución de calificación ambiental, el centro exige otros plazos para conectarse, que son menores a esto, esta resolución no los amplía. O sea, si por ejemplo la resolución de calificación ambiental que va a salir hoy día del proyecto dice que se tiene que conectar en 2 semanas, efectivamente van a tener que cumplir ese plazo y no el que indica la resolución de la superintendencia, porque aquí como que prima la RCA, ¿ya? La tercera gran obligación de esta resolución es transmitir los datos, ¿ya? Una vez que están inscritos, instalados los datos, se conectó con la superintendencia a través de los sistemas tecnológicos que sean pertinentes, es comenzar a transmitir los datos y ya reportarlos periódicamente. ¿Cuáles son los parámetros? Ya lo dijimos, oxígeno disuelto, salinidad, temperatura, porque son los que permiten determinar cuáles son los impactos sobre la calidad del medio ambiente acuícola. ¿Y cuáles son las condiciones de captura de los datos? La resolución es bien específica acá en este punto y hay que tenerlo bien presente, porque son estas las condiciones que establece la superintendencia para monitorear los datos y no otros, ¿ya? Cualquier otra cosa distinta a esta se podría interpretar como que se está incumpliendo la instrucción, ¿ya? Bueno, se mide en 2 profundidades, a 5 y 10 metros. Cada 5 minutos los equipos tienen que estar tomando datos en 2 puntos del centro de cultivo. ¿Cuáles son? Uno dentro de la balsa jaula que tenga mayor biomasa y otro en el sector del pontón, lo más alejado de los módulos de cultivo. En el fondo, aquí lo que busca la superintendencia es como tener un contraste, un medio ambiente que esté sin influencia tanto de la biomasa de la jaula respecto de otro que tenga otras condiciones, ¿ya? Los equipos evidentemente tienen que estar calibrados y se va a pedir calibración anual de acuerdo a los propios instructivos técnicos de la superintendencia, y en el caso específico del oxígeno disuelto tiene que tener una precisión mínima de 0,1 miligramos de oxígeno disuelto por litro, ¿ya? Por último, en cuanto a las condiciones de transmisión de los datos, estos tienen que ser recogidos, como les comenté, cada 5 minutos, tienen que ser enviados cada 5 minutos a la superintendencia, o bien agruparlos en 1 hora, tomar datos cada 5 minutos, agruparlos en 1 hora y enviar ese paquete de datos a la superintendencia. Cualquiera de las dos alternativas está correcta, ¿ya? Lo importante también es que se tengan que informar las interrupciones en el reporte de los datos, porque efectivamente dejar de reportar también es un incumplimiento, ¿ya? Una cosa es no acatar la instrucción, otra cosa es dejar de reportar habiendo ya estado reportando. Por lo tanto, hay que informar a la superintendencia cuando se interrumpan los reportes por cualquier motivo, que puede ser que se conectó a internet, se cayó la conexión a internet o un temporal, no sé, cualquier cosa. Lo importante es informar esta interrupción con un plazo de 24 horas máximo desde que se produce, ¿ya? De manera de con eso ahí los centros se pueden liberar de responsabilidad en cuanto al no reporte de los datos. En resumen, los plazos son para la inscripción 2 meses a partir del 18 de agosto, es decir, el 18 de octubre del 2020 para todos los centros que cuenten con RCA actualmente, y para aquellos que tengan RCA en forma posterior al 18 de agosto, que es cuando se publicó esta instrucción en el diario oficial, antes de que comience la ejecución del proyecto, antes de poner en el fondo la primera piedra del proyecto de la construcción del mismo. Y para completar la conexión y comenzar a transmitir
2 meses de concluir el plazo de la inscripción, es decir, 2 meses de este plazo del 18 de octubre, y 8 meses de concluir el plazo de la inscripción para aquellos centros que no están priorizados en la tabla 1. ¿Ya? Entonces ahí se aplica en forma gradual esta instrucción. Y para los que tengan RCA de forma posterior al 18 de agosto, es el inicio del reporte antes del inicio de la operación. O sea, tienen que estar todo instalado y reportando antes de que comience a operar el centro. Esa es un poco la lógica de esta resolución. Yo les comentaba que al principio de la presentación que el no acatamiento de esta instrucción puede considerarse una infracción. Y efectivamente lo es. De hecho, en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en particular en el número 2, que son las infracciones graves, se establecen dos circunstancias que son consideradas como infracciones graves, ¿ya? Para superintendencia. Una de ellas es el no acatamiento de las instrucciones, requerimientos o medidas urgentes, que puede entenderse, si uno dejase de cumplir esta instrucción, como el no acatamiento de instrucciones, ¿cierto? Y otro es la negativa de la entrega de información requerida por la SMA. Son dos letras distintas del artículo 36, número 2, que son consideradas para efectos de la calificación de las multas como infracciones graves. Por lo tanto, ¿qué es lo que implicaría eso en términos de sanción? Revocación de la RCA, dijimos que esta instrucción aplica a los proyectos que cuentan con RCA, ¿cierto? La clausura temporal o definitiva del centro de engorda y, por último, la multa de hasta 5.000 unidades tributarias anuales. Entonces, básicamente, ese es el contenido de la instrucción de la Superintendencia del Medio Ambiente, los plazos y cuáles son las consecuencias de no cumplirla a cabalidad de acuerdo a lo que está establecido en la misma resolución. Así que voy a dejar de compartir ahora, esa es la parte que yo les quería comentar, para dar el paso a Felipe Ríos, quien va a abordar las materias técnicas de la resolución. Felipe, te doy la palabra. Gracias, Mario. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, se ve bien. Ya, perfecto. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Ríos, ya soy el director de la empresa Ocean Service y el día de hoy voy a abordar una plataforma de adquisición y de transmisión de datos que viene como anillo al dedo dentro de los requerimientos que nos está planteando la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿no? Y bueno, pero antes de entrar, digamos, en tierra derecha, quiero, a manera, digamos, de ponernos en contexto, digamos, de estos requerimientos, un poco hablar sobre la evolución, digamos, histórica, digamos, de nuestro proceso de adquisición de datos en el océano. Y como ven esta lámina acá, esta lámina la saqué de un artículo publicado en la revista Nature este año, en donde se ilustra, digamos, cómo desde el siglo pasado a la fecha, de forma, digamos, constante, hemos ido mejorando nuestro registro de datos, nuestro proceso de adquisición de datos en el océano. Y si ven esta curva acá en el extremo derecho, ven que en lo que va del presente siglo hemos adquirido, o sea, en 20 años hemos adquirido mucho más datos de todos los que pudimos haber recolectado en el siglo pasado, ¿no? Entonces, el gran oceanógrafo Walter Monk, desgraciadamente falleció el año pasado, decía que prácticamente el siglo XX había sido un siglo de submuestreo. Entonces, claro, si ustedes ven, el principio del siglo pasado partimos prácticamente con las tecnologías que teníamos en ese entonces, que se traducían, digamos, en utilizar, digamos, termómetros de mercurio y otras tecnologías muy rudimentarias en comparación con lo que tenemos hoy día. Sin embargo, eso fue el inicio, ¿no? Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y obviamente el producto, digamos, de las necesidades de ese entonces hubo un mejoramiento en las tecnologías y obviamente llegamos entonces al extremo acá derecho de la gráfica, donde hoy día tenemos plataformas autónomas que recorren los océanos durante periodos incluso de hasta más de un año, recolectando información de forma continua. Pero no obstante, si ven, digamos, el título de ese artículo dice que se traduce así como que la necesidad de adquirir datos, digamos, no solo no ha ido acompañada, digamos, de este crecimiento, digamos, exponencial en la cantidad de información que tenemos hoy día, sino que hay limitantes, hay obstáculos que se traducen en que no hemos sabido
compartir la información, no hemos sabido disponer de la información en tiempo real de manera de poder abordar, digamos, las amenazas, digamos, que constituye, digamos, el impacto de la actividad humana sobre el océano. Entonces, bueno, la idea así con la que quiero terminar esta primera lámina es que hoy día necesitamos tecnologías que obviamente que tengan mayor, digamos, cobertura tanto en el espacio como en el tiempo y a su vez nos permitan, digamos, tener acceso a esta información en tiempo real. La velocidad de las decisiones hoy día es imperante, digamos, ante todos estos problemas a los cuales, digamos, se cierran sobre el océano. Bueno, y en ese marco, entonces, les presento acá esta pequeña boya amarilla, la cual ha sido diseñada, digamos, específicamente para recolectar datos oceanográficos tanto en superficie y su construcción modular le permite también recolectar datos en la columna de agua. Esta boya es fabricada por la empresa norteamericana SOFAR, aquí vemos el nombre, cuya sede ellos están en San Francisco, California, y con la cual hemos suscrito nosotros un convenio para distribuir sus productos en Chile. Entonces, bueno, en comparación, digamos, con las plataformas tradicionales de adquisición de datos oceanográficos, si ustedes ven acá, tenemos las boyas, digamos, tradicionales de gran tamaño, de 4 metros de diámetro, de más de 3 metros de altura, cuya instalación en el océano representa, digamos, grandes desafíos. O sea, requieren embarcaciones, digamos, grandes, requieren, digamos, de plumas para descenderlas, instalarlas, requieren de personal calificado, digamos. En cambio, digamos, si vemos acá, en el extremo derecho, vemos nuestra pequeña boya, digamos, tiene apenas un diámetro de 42 centímetros, una altura de 31 centímetros, y tiene, digamos, capacidades energéticas solares, ya en la cual le da un amplio margen, digamos, de autonomía. Y otra ganancia es que, contrario, digamos, generalmente estas boyas, digamos, para adquisición de datos oceanográficos, en particular la solar, utilizan sistemas inerciales, ¿no? Y estos sistemas inerciales, digamos, requieren una constante calibración. La boya Spatter, que ese es el modelo que tiene, la boya Spatter tiene la gran ventaja que utiliza un sensor GPS para medir los desplazamientos de la superficie del océano, que eso es lo que finalmente se traduce en información oceanográfica. Y un sensor GPS tiene la gran ventaja que no requiere calibración. Entonces, desde ahí ya tenemos una ventaja. Cuenta además con un módulo de telemetría. El módulo de telemetría que tiene esta boya tiene la gran ventaja, digamos, de que utiliza la red satelital Iridium. En particular, digamos, si estamos pensando en implementar un sistema, cualquier sistema, digamos, de transmisión, digamos, en tiempo real que quisiéramos implementar en el sur de Chile, tiene que tener un sistema confiable que nos permita, digamos, la transmisión continua de los datos, ¿no? Sabemos que en el sur tenemos problemas, digamos, de transmisión con la red celular. De repente, digamos, no hay cobertura en ciertos lugares. Entonces, al tener, digamos, el sistema de transmisión satelital Iridium, podemos asegurar, digamos, la transmisión, que era uno de los temas que Mario decía que podía conducir, digamos, a apenas dentro del nuevo marco que está siguiendo la superintendencia. Perfecto. Entonces, bueno, en resumen, tenemos una boya resistente, hecha de un plástico resistente a la salinidad, resistente a la radiación solar. Ya es súper compacta, como les mencionaba, es prácticamente el tamaño de una pelota de básquetbol y tiene la ventaja, digamos, que es alimentada mediante paneles solares. En su interior, entonces, estos paneles se encargan de alimentar una batería de 3,7 voltios que es de ion de litio. Entonces, mientras tengamos luz solar, tenemos autonomía energética en la boya. Perfecto. Bueno, ustedes se preguntarán dónde es utilizada actualmente este producto, esta tecnología. Acá pueden ver estos puntitos representan la distribución espacial de la boya. Hay alrededor de 150 boyas hoy día derivando por todo el Pacífico y esta constituye la red privada de sensores oceanográficos más grande que hay en el planeta, la cual es operada por la empresa norteamericana SOFAR. Ellos la utilizan, esta información que recolectan en tiempo real, es utilizada para fines de alimentar modelos meteorológicos marinos. Entonces, esta es una primera instancia de en donde actualmente está siendo utilizada esta boya a nivel global, digamos.
Y otra instancia muy bonita que es actualmente existe un proyecto que se llama, acá pueden ver en el extremo inferior derecho, se llama Aqualink. Esta es una iniciativa que está utilizando estas boyas para monitorear el incremento de la temperatura y su efecto sobre los arrecifes coralinos a nivel mundial. Entonces, esa es otra instancia donde está siendo utilizada la boya con estos fines ambientales. A nivel local, también tenemos, está siendo la boya utilizada en varios puertos en Chile para efectos de monitoreo, digamos, de las condiciones del oleaje. En materia de acuicultura, también hay ejemplos de aplicación en México, Estados Unidos y Europa. Perfecto, entonces veamos qué información podemos registrar con esta boya. Como les comenté anteriormente, fue diseñada especialmente para adquirir datos de oleaje. Y a partir del dato de oleaje se ha desarrollado un algoritmo que permite la estimación del viento. ¿Ya? Eso es muy importante. Hoy día, digamos, todos estarán enterados, digamos, de estas fugas de salmones que ocurrieron recientemente en el seno reloncavino, que fueron producidas por estos eventos meteorológicos intensos, ¿no? Que finalmente condujeron al colapso de las estructuras y se escaparon una gran cantidad de salmones. Entonces, tener una plataforma hoy día que nos permita monitorear las condiciones hidrodinámicas es de vital importancia, ¿no? Entonces, acá tenemos, entonces, vamos a tener capacidad de monitorear el oleaje, las condiciones hidrodinámicas y a su vez tener una estimación de la intensidad y dirección del viento. ¿Ya? Perfecto. La boya también tiene dos modalidades de operación. La podemos fondear, anclar, de manera que esté fija, o la podemos, digamos, utilizar como un elemento derivador. Está en el punto 2, de manera que entonces, al utilizarla como un elemento derivador lagrangiano, yo puedo tener, digamos, una medición tanto del oleaje como del campo de corriente en superficie. Adicionalmente, la boya viene equipada con un termistor, de manera que yo puedo tener un registro de la temperatura superficial. Bueno, perfecto. Entonces, repito, tenemos una boya con capacidades de registrar las condiciones hidrodinámicas y, a su vez, su tecnología modular le permite incorporar otros sensores, que son en este caso los que nos interesan dentro del requerimiento de la superintendencia, que es tener, digamos, mediciones de los parámetros indicadores de la columna de agua, como son la temperatura, salinidad y oxígeno disuelto. ¿Ya? Entonces, bueno, acá antes de seguir avanzando con el tema de los sensores de los requerimientos de la superintendencia, simplemente quiero mostrarles, hacer énfasis un poco, digamos, que la capacidad que tiene la boya para estimar el viento, ¿no? Entonces acá se hicieron una serie de comparaciones utilizando boyas de la NOAA, ¿ya? Son las que ven acá en el extremo inferior izquierdo. Esta boya tiene instalado en su parte superior, tiene anemómetro, entonces se hizo un ejercicio comparando entonces las mediciones directas del viento y se comparan contra las estimaciones que logra hacer la boya Spatter, y finalmente vemos que entonces que estas estimaciones son bastante acertadas al compararla con la medición directa del campo de viento. Perfecto. Bueno, tenemos entonces la tecnología modular que nos permite entonces incorporar sensores que nos van a dar el registro de los parámetros de la columna de agua, como son temperatura, conductividad, salinidad derivada de la conductividad y el oxígeno disuelto. ¿Ya? Tenemos estos sensores, no son fabricados por SOFAR, sino que son fabricados por una empresa canadiense muy conocida en el mercado oceanográfico que se llama RBR Ltd, una empresa canadiense de gran trayectoria. Entonces, la boya tiene capacidad de incorporar tanto sensores de esta marca RBR como de otros. Entonces, toda la información que estamos entonces nosotros registrando es transmitida en tiempo real a través de una aplicación que se vende junto, digamos, con la boya. Entonces nosotros vamos a tener un monitoreo constante en línea de aquellos parámetros de interés. Esta aplicación puede ser accedida a través de un celular, de un computador, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener los requerimientos. Mario decía que hay que transmitir datos cada 5 minutos o los acumulados durante un intervalo de una hora. Ya, entonces nosotros, repito, vamos a tener acceso a esta información en cualquier lugar del planeta a través de la transmisión satelital del servicio IRIDA.
A su vez, también tenemos, en caso cuando haya que hacer alguna fiscalización, algún análisis más detallado, tenemos acceso a descargar todos los datos históricos registrados durante un cierto intervalo de tiempo. Y también tenemos el settings que nos permite comunicación con la boya, así que quisiésemos cambiar alguna configuración, digamos, de los parámetros. Bueno, perfecto. Entonces, ya aterrizando, digamos, dentro de lo que nos pide los requerimientos de la superintendencia, que son, digamos, mediciones en 2 niveles de la columna de agua, es decir, en 5 y 10 metros de profundidad. Para eso, entonces, nosotros vamos a tener la boya, ¿ya? Y en el primer nodo vamos a tener un CTD, que es este equipo que ustedes ven acá, de la marca RBR, que va a constar con los sensores de conductividad para la salinidad, la temperatura y el oxígeno disuelto. Este sensor de oxígeno disuelto se recomienda instalar un sensor óptico, en contrario, digamos, al típico de membrana, ya que requiere, digamos, menos calibración. Obviamente, como dice Mario, todo sensor tiene que tener digamos, un servicio de mantención, que es a través de la calibración de los sensores. No nos podemos olvidar de ellos, obviamente. Entonces, anualmente vamos a tener que sacar los CTDs en las profundidades de los 5 y 10 metros y realizar un servicio de calibración a esos sensores. También hay que tener en cuenta también que cualquier elemento que nosotros pongamos en el agua hay que darle una mantención debido, digamos, a la incrustación de los organismos marinos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que por lo menos cada mes o mes y medio vamos a tener que hacer un servicio a la boya de manera de evitar las incrustaciones por parte de los organismos marinos. Y a su vez, en el fondo, si es que dentro de los parámetros hidrodinámicos que quisiésemos monitorear, podemos tener instalados acá en la parte inferior, donde ven ustedes se instala acá digamos, el peso que se le pone para que no se levante todo el sistema de anclaje. Podemos tener un sensor de presión que nos va a dar entonces las variaciones de la marea, que también es de gran importancia, ¿no?, para todos los monitoreos de las condiciones ambientales. Perfecto, bueno, entonces es el sistema que proponemos, que tiene un gran potencial dentro de los requerimientos que está exigiendo la superintendencia. Así que bueno, al final tendremos una sesión de preguntas y por el momento le doy el pase a Daniel entonces. Gracias, Felipe. Voy a compartir pantalla un momento. Ustedes me dicen si estamos viendo, por favor. Muy bien, Daniel. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias por compartir este webinar con nosotros. Ya hemos visto, ¿cierto?, dos cosas importantes. Uno, que es la complejidad de la aplicación de la normativa, y otra cosa importante que tiene que ver con los equipos y los sensores de monitoreo, y cómo estos equipos nos permiten, ¿cierto?, tener la información en línea y buscar los datos que nos está pidiendo la autoridad. En ese contexto, nosotros les voy a presentar lo que es un desarrollo tecnológico que estamos haciendo nosotros en ECOS, que se llama ECOS+, que es un desarrollo que permite incorporar variables de monitoreo en tiempo real, en línea, o bien en forma puntual en una base de datos, y que permite, ¿cierto?, entre otras cosas, visualizarlas y analizarlas, ¿cierto?, y dar con los cumplimientos hoy día exigidos por la autoridad. Voy a hacer un poco el contexto de esto. La EPA en el año 2014 ya identificó como una necesidad importante para mejorar el tema del cumplimiento ambiental, ¿cierto?, tener herramientas asociadas a monitoreos avanzados y transparencia en la información. Y en ese sentido, todos estos desarrollos, estos requerimientos que ha venido entregando la autoridad están orientados, ¿cierto?, en esa mirada. Ya en el año 2018, en junio del 2018 específicamente, en la estrategia de fiscalización ambiental, la autoridad ambiental, la superintendencia, señalaba como un lineamiento estratégico la modernización del sistema de seguimiento como uno de los pilares fundamentales. Y en ese contexto, la autoridad lo que solicita o lo que esperaba era que contar con información en línea que les permitiese a ellos realizar un seguimiento y un control avanzado por remoto de las variables ambientales como parte de un sistema moderno y eficiente, ¿cierto?, entre las unidades fiscalizables y las entidades fiscalizadoras.
ya el 2018 nos estaba adelantando que iba a concentrar energía, ¿cierto?, en estas materias. Durante la pandemia, la autoridad ambiental tuvo que avanzar rápidamente en implementar sistemas de fiscalización en línea y además, ¿cierto?, en la cuenta pública de este año manifestó su intención de aumentar, ¿cierto?, la cantidad de instalaciones que hoy día tienen seguimiento, que son principalmente asociadas a emisiones atmosféricas con las SEM, ¿cierto?, y otros sistemas de monitoreo de calidad del agua superficiales en algunos proyectos, a ampliar, ¿cierto?, ese capital de información que hoy día tiene la autoridad a distintos entes. Y en eso señala la autoridad en su cuenta pública, considera, ¿cierto?, los centros de engorda de salmones. Un poco habíamos visto esto ya el año pasado, cuando específicamente la superintendencia hace un requerimiento de información puntual a una empresa de salmones, y finalmente hoy día lo vemos en concreto con la resolución que levanta este requerimiento a todos los centros de engorda, que es lo que presentó Mario delante, con todos los requerimientos específicos. Entonces, basado en esta como situación que hoy día tenemos, que nos encontramos con la autoridad, que la autoridad, ¿cierto?, quiere ser mucho más eficiente respecto del uso de la información, mucho más eficiente respecto de la forma de cómo ejecutar la fiscalización, teniendo información en línea, aplicando análisis de datos, ¿cierto?, y poder predecir también de alguna forma eventos, es que la autoridad ha hecho y ha plasmado estos requerimientos específicamente hoy día para la industria salmonera. Y en eso hoy día uno, claro, se topa con una suerte de que hoy día las empresas tienen de alguna forma administran la información, ya sea de los monitoreos en línea o monitoreos puntuales, y en general información, datos históricos, en reportes, etcétera, todo lo que está asociado al cumplimiento. Hay, ¿cierto?, una suerte de, en algunos casos, desorden o problemas para administrar esa información. Entonces, en ese contexto es que nosotros desarrollamos una aplicación tecnológica que, a partir de distintas metodologías que van desde un diagnóstico particular para cada centro o unidad fiscalizable, nos permite, ¿cierto?, hacer un diagnóstico, desarrollar un diseño tecnológico, y que ese diseño tecnológico nos permita administrar y visualizar los datos de monitoreo, visualizar cómo se están comportando mis variables ambientales, que son las que yo necesito ver en tiempo real y que hoy día me está exigiendo, ¿cierto?, la autoridad, y a partir de esa información, ¿cierto?, tener análisis respecto de si estoy cumpliendo una normativa, etcétera, para mejorar, ¿cierto?, los controles operacionales asociados a esto. ECOSMAS es un sistema. La ventaja de ECOSMAS es que tiene la capacidad de administrar y tener, ¿cierto?, acceso a distintas fuentes de información. Nosotros sabemos hoy día que las distintas empresas, centros de salmón, etcétera, miden, ¿cierto?, parámetros de calidad asociados a temas operacionales, y así hoy día también es el requerimiento para temas de parámetros ambientales, los cuales pueden venir de distintas fuentes de información. Como les digo, pueden venir desde sensores que hoy día la industria tenga puesto en sus distintos centros, o bien también información asociada a servicios públicos de información, etcétera, distintos orígenes. Y esa información, lo que hace ECOSMAS es, mediante una interfase tecnológica, un desarrollo tecnológico que nosotros hacemos, es agruparla, aunarla y permitirnos, a partir de esa gran cantidad de información, de distintas fuentes de información, generar, ¿cierto?, un almacenamiento, una base de datos que finalmente se traduce en que nosotros podemos hacer análisis de datos, inteligencia y negocio, y que a futuro, ¿cierto?, nos puede también servir con la toma de decisiones respecto tanto de la operación como temas ambientales. Y otra fortaleza también es que ECOSMAS podría, ¿cierto?, comunicarse directamente con la autoridad para también, ¿cierto?, ser el canal de comunicación respecto de los datos que estoy obteniendo en línea con la autoridad, apuntando a este requerimiento específico. Bueno, el modelo de aplicación de ECOSMAS, como les comenté recién, tiene distintos pasos, que va desde un diseño un diagnóstico, disculpen, un diagnóstico específico por cada
centro o unidad fiscalizable, ¿cierto? Un diagnóstico donde nosotros un poco entendemos cuáles son las distintas fuentes de información que se tienen, hasta pasa por un diseño, un desarrollo y finalmente podemos tener herramientas que nos permiten controlar qué es lo que está pasando con nuestras variables ambientales u operacionales. Aquí voy a poner un ejemplo ficticio, ¿cierto? Respecto de justo análisis de datos, por ejemplo, oxígeno disuelto, temperatura y salinidad. Y específicamente vamos a revisar 3 cosas, por ejemplo, que es el paso 4, cómo obtiene la información de monitoreo, cómo se visualiza y cómo se analiza, qué podríamos tener de análisis de información. Entonces hoy día, ¿cierto? Puede que en la actualidad tengamos estas variables de oxígeno, temperatura y salinidad desde el punto de vista operacional, y ya sabemos, ¿cierto?, que la autoridad me lo está pidiendo como un requerimiento de una variable de seguimiento ambiental en el contexto de esta normativa. En ese contexto podemos tener, ¿cierto?, datos ya sea en forma automática o bien que ustedes tengan datos in situ tomados por operadores, y también que ustedes puedan tener acceso, ¿cierto?, a información de distintas web service o información de distintas fuentes de información pública. Como les mencioné, el desarrollo de COSMAS permite, ¿cierto?, que este repositorio de información se comunique ya sea con datos continuos, como por ejemplo los que nos pueden entregar los sensores que mostró Felipe, u otros sensores que existan. Nosotros hacemos el diagnóstico de cómo están estos sensores funcionando, cuál es la información que entrega, y los alimentamos en nuestro repositorio de datos. O bien, si es que ustedes tienen operadores o existe información que no está en línea, que puede ser importante, ¿cierto?, para tenerla disponible en caso de una potencial fiscalización, ¿cierto? Tenemos un desarrollo de una aplicación también que permite ingresar datos directamente a una aplicación y está en comunicación con el desarrollo nuestro, que es EconMás. Acá es importante señalar, por ejemplo, que podemos ingresar ya sea certificados de calibración, no sé, toda la información que en algún momento nos pueda servir, ¿cierto?, para presentarle a la autoridad en caso de alguna fiscalización, certificado de calibración de los sensores, me refiero. Y también en caso de que me interese, ¿cierto?, tener información de web service o información de la autoridad que a mí como unidad fiscalizable o como responsable ambiental de la empresa necesite saber y tenga en línea, también yo puedo tener esa información y almacenarla, ¿cierto?, en este base de datos conjunta. La visualización de los datos, por ejemplo, en el caso de los datos de oxígeno disuelto, temperatura y salinidad, podrían traducirse de esta forma. Aquí nosotros estamos viendo un ejemplo donde estamos viendo al mismo tiempo 2 centros de engorda con distintos datos de oxígeno y temperatura y salinidad. Y yo, si es que, por ejemplo, presiono uno de estos acá gráficos, perfectamente podría ver la información por cada dato en tiempo real. No sé, por ejemplo, acá tengo de un centro y acá abajo tengo otro centro. Eso es una de las cosas que uno podría estar viendo directamente con la aplicación del ECOSMAS. También podría acceder, ¿cierto?, a la información histórica, no solamente la información histórica del sensor, sino que toda la información histórica que yo maneje, ya sean datos o fuentes de información o documentos que yo necesite, lo que me va a permitir tener un acceso más rápido y confiable y más ordenado, ¿cierto?, en caso de que yo tenga una potencial fiscalización. ¿Quiénes pueden ser los usuarios de esta información? Ya sea, si es que es un tema de operación, puede ser un jefe de planta, y si es que es un área de medio ambiente asociado a un seguimiento ambiental, podría ser un jefe de seguimiento o un jefe de medio ambiente. Podría ser todo este manejo de datos y este sistema, esta aplicación es customizable dependiendo de las necesidades y los parámetros que cada unidad fiscalizable o cada titular de proyecto necesite. Lo importante es que incluso se pueden agregar variables operacionales que permitan visualizar la información. Finalmente, los análisis que se pueden realizar. Primero, si yo tengo ya la información de cumplimiento del sensor en línea y en caso de futura normativa específica, podría, ¿cierto?, hacer un contraste con cómo está mi variable ambiental respecto al cumplimiento normativo. Podríamos hacer proyecciones respecto de cómo podría venir, ¿cierto?, cómo se podría
presentar alguna variable en un corto periodo de tiempo, eso únicamente sobre series temporales. ¿Cierto? Y también podríamos traducir esto en mejoras operacionales que al tener el dato real y a obtener una visualización amplia, ¿cierto?, de todos los, ya sea parámetros ambientales o parámetros operacionales que yo estoy teniendo a la vista en forma agrupada, me permite también hacer mejoras operacionales respecto de mi centro o de mi unidad fiscalizable. Bueno, eso es. Les doy muchas gracias. Ahora vamos a entrar con la ronda de consultas, por si acaso alguien tiene alguna consulta respecto de la presentación efectuada por Mario y el contenido de la normativa, o bien respecto de la utilización de los sensores y de los equipos para adquirir los datos, o bien respecto de la última presentación que hicimos, que es la aplicación de COSMAS en el contexto de esta normativa y en general, para que ustedes puedan, ¿cierto?, estos últimos 15 minutos poder compartir con nosotros y hacernos